por primeramente permitirme unirme al estudio de mi iglesia. Gracias, Padre, por la vida de nuestro pastor que ha preparado este estudio, porque pues confiamos, Señor, en que es tu palabra la que se expone, la que estudiamos y en la que meditamos. Permite, Señor, que todo este tiempo estemos seguros y atentos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque pues nos permites tener estos tiempos de estudio y también, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se dan cita. Gracias, Padre, y por aquellos que no se han conectado como yo. Tú quita todo estorbo, quita todo, pues, cansancio, trabajo, no sé, quítalo todo, Señor, quita todo estorbo y permite que seamos todos, toda la iglesia, Señor, conectada, porque seguro estoy de que te agradaría, Señor, de ese, de ese momento, de esta hora, Señor. Gracias, Padre hermoso, toma este tiempo y en tus manos nos quedamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén por dos. No te preocupes hoy. Gracias. Ok, pues, ¿cómo les fue en la lectura de estos capítulos? Son interesantes, ¿verdad? No dejan de ser interesantes. Muy bien, le voy Sí, a pedir muy a... interesante. Gracias. Le voy a pedir a nuestra hermana Carla, por favor, si puedes leer. Espero que no esté muy chiquita la letra. Eh, no, está bien, pastor. Ok, por favor. Pacto de Dios con David, capítulo 7. David desea edificar casa a Jehová. Versículo 1 y 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa y Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey, dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán anima a David inicialmente, y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El profeta apoya el deseo de David, pues reconoce la bendición de Dios sobre su vida. Dios corrige a Natán con un mensaje. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? En todo lo que he andado con los hijos de Israel, he, he hablado yo palabra alguna diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado en casa de cedro? Dios aclara que no es David quien le construirá casa, pues él nunca ha pedido templo hasta ese momento. Dios recuerda que su fidelidad pasada. Yo le tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Dios le recuerda a David su origen humilde y cómo lo ha acompañado y engrandecido hasta hacerlo rey, la promesa de un reino eterno. Y cuando tus días sean cumplidos, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios establece el pacto davídico, prometiendo que su descendencia gobernará y que su trono será eterno, profecía que apunta a Cristo. La oración de gratitud de David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Tú eres grande, oh Jehová Dios, porque no hay como tú ni hay Dios fuera de ti.
David responde con humildad y adoración, reconociendo la grandeza de Dios y su favor inmerecido. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Sea, sea firme y engrandecido sea tu nombre para siempre. Alcanza a verlo de hasta abajo. Lo leo. Sí. David ora con fe, pidiendo que Dios cumpla lo que ha prometido, buscando no su gloria personal, sino que el nombre de Jehová sea engrandecido. Muy bien, gracias, hermana Carla. Es interesante este capítulo, ¿verdad? Nos deja ver mucho de lo que hay en el corazón de David y la forma en cómo Dios responde a través del profeta Natán. Ok, ¿qué llamó su atención, ya sea de esta lectura o de su estudio que ustedes tuvieron? Sí, Adelante, hermano Marciano. sí, buenas noches a todos mis amados hermanos. Y bueno, Buenas es sumamente interesante ver cómo este segundo libro de Samuel, capítulo 7, es un parteaguas de lo que viene a ser el pacto davídico que establece nuestro Dios Altísimo. Porque nada más como antecedente y de manera muy breve, a la hora de que estudiamos en torno al contexto de los capítulos tan hermosos que venimos atendiendo, luego nos damos a la tarea de ir un poquito más allá. Y bueno, quiero compartir con ustedes muy brevemente que prácticamente nuestro Dios Altísimo ha generado a lo largo de la historia 6 pactos. Es interesante este dato, 6 pactos, muy brevemente. El pacto noéico, que se establece en Génesis 9, cuando con Noé establece el pacto de este arco iris, ¿verdad? Esa señal, en la cual ya no iba a haber mayor inundación en la tierra, ya no iba a haber muerte por inundación, será ahora por fuego, ¿verdad? Pero ya no iba a ser por agua. Luego vendría el pacto abrámico de Abraham, cuando lo saca de su tierra y le promete que él va a ser padre de muchas naciones. Después vendría lo que es el pacto mosaico ahí en el Sinaí, en Éxodo 19, cuando el Señor se presenta en medio del pueblo y delimita los linderos y solamente Moisés puede atender y subir y recibir el decálogo, la ley, ¿verdad? Como tal, el antiguo pacto. Y después vemos que hay el otro pacto sacerdotal en Números 25, también bien interesante, en el cual se establece que la familia de Aarón va a ser un sacerdocio perpetuo y sobre todo muy interesante porque esta historia la estudiamos en Números 25, es cuando ocurre aquel evento de Fines que traspasa al israelita y a la madianita, cuando había una mortandad tremenda porque habían fornicado los hijos de Israel con las moabitas, y entonces viene este pacto por el celo de Fines. Luego, interesantemente, vemos este pacto, el pacto davídico, que es la esperanza que el pueblo de Israel tenía respecto a que la descendencia, uno de la descendencia de David, iba a permanecer de manera eterna como rey de Israel. Pero lo hermoso de esto no es que solo como rey de Israel, sino de toda la humanidad. Israel solamente era el instrumento para ese efecto, y es hermoso ver esto. Y desde luego el nuevo pacto, ¿no? Que se habla de precisamente con nuestro Señor Jesucristo, de esa permanencia para siempre. Vemos que hay esos 5 pactos, 6 pactos, y lo interesante de ello es que son 5 incondicionales. ¿Qué quiere decir incondicional? Que pensara lo que pensara en torno a este pacto cualquier ser humano, Dios lo iba a cumplir y lo va a cumplir en su soberana voluntad. Y el único condicional fue el de la ley, en el cual, en razón de la obediencia de la ley, el Señor iba a bendecir material y personalmente. Al incumplimiento, evidentemente, iba a eximir de esa bendición. Eso es lo tan hermoso e interesante de ello, ¿no? Y bueno, eso es lo que de entrada pudiera comentar. Y respecto a lo que es el verso 1 y el 2,
evidentemente que David, agradecido con el Señor por todos los favores recibidos, le quiere poner una casa, porque él dice, tengo yo casa hermosa, y nuestro Dios no tiene más que cortinas, ¿no? O telas. Y Datán se apresura y le dice, haz conforme tu corazón. Y ahí nada más hacer una observación. Se puede tener la comunión permanente con el Señor, pero vemos que aquí el pequeño hecho de que Natán, perdón, no pudiera consultar al Señor, le precipitó a aseverarle algo a David. Pero en obediencia, después cuando viene la observación del Señor, Natán le vuelve a decir las cosas, ¿no? Bueno, nada más eso quería compartir de entrada. Muy bien, hermano, muy completo y edificante todos esos pactos que nos mencionó. Gracias. Sí. ¿Alguien más que pudieron estudiar o que llamó su atención en esta lectura? Adelante, hermano Juan Pablo. Gracias. Buenas noches nuevamente, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, algo que llama mi atención es el hecho de que eh, David, en cierta forma, visto por todos lados, es bendecido por el Señor. Amén. La forma en que le bendice es una forma tan amplia que prácticamente está bendecido en todos los aspectos, sin dejar de lado el hecho de que él está, pues, ganando guerras, está ganando también riquezas, porque en cada guerra, pues, va ganando riquezas, va ganando territorio, va ganando todo, ¿verdad? Y empieza a ser bendecido ampliamente. En este momento llegamos al punto en el que ya no tiene más batallas, no tiene más enemigos, y prácticamente Dios también ahí en ese momento le da un punto de descanso, le da un punto en el cual él ya tiene cierta paz, cierta tranquilidad, cierta estabilidad. Si nosotros esto lo ponemos en nuestra vida cotidiana, pues podemos pensar que nosotros podemos estar en una gran turbulencia, ¿verdad? En un momento muy difícil, pero que en cierto momento el Señor también va a darnos ese descanso, ese momento de paz en el cual nosotros ya nada más podamos dedicarle nuestra vida a Él, ¿verdad? Entonces, creo que es lo que David quería hacer en este punto. Sin embargo, hay que ver aquí que el Señor también le puso un alto, le dijo, ¿sabes qué? No puedes construir el templo que tanto quieres hacer para mí, no puedes construir una casa. ¿Por qué? Porque quizás no era digno de ello, ¿verdad? Entonces, ese es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, que también nosotros en nuestra vida diaria debemos de tomar en cuenta. Muchas veces nosotros queremos hacer grandes cosas para el Señor, porque nos ha dado tanto. Sin embargo, también debemos de tener esa visión de que si el Señor no lo permite, será para algo y, y no debemos de cuestionarle, ¿verdad? Gracias. Así es. Gracias, hermano. Interesante, ¿eh? Hermana Carla, adelante. Gracias, pastor. Sí, a mí precisamente también me llamó la atención la actitud que tuvo David. Yo creo que más oración, bueno, cuando dijo que seas engrandecido tú, ¿no? Y hay veces, bueno, a mí me ha pasado que uno quiere hacer grandes cosas, ¿no? Quiere ir y decirle a todas las naciones, no, Dios vive, Dios está, Dios, pero Dios te dice, no estás ahí, a lo mejor tienes que empezar hasta en tu misma casa, ¿no? Que luego es más difícil y si te quedas así, pero pues yo quiero hacer otras cosas, pero te dice Dios, no, es que no es lo que tú quieras, es lo que yo diga, ¿no? Así es. Entonces, ya desde ahí, bueno, a mí sí se me ha pegado de cuando oro, siempre digo, Señor, que se haga tu voluntad, hágase tu voluntad y estoy en tus manos. Gracias. Muy bien, gracias, Carla. Ok, vamos al punto 1, 2 y 3. Aquí lo que podemos ver es que el rey David, como bien mencionaron, ya tiene una estabilidad, ¿verdad? Ya Dios puso por debajo de sus pies a sus enemigos, por fin hay paz, tranquilidad, viene una prosperidad para el rey David y para su reino. Y noten esto,
el rey David comienza a construir primeramente su palacio. Imagínense la majestuosidad de su palacio y de todo lo que estaba alrededor. Día con día iba creciendo, ¿verdad? Toda su popularidad, toda su riqueza. Pero llega un punto en cuando ya todo está terminado que dice algo me falta. Y dice ahí el versículo 1 y 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa y Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, o sea, una casa muy lujosa, y el arca de Dios está entre cortinas. Mientras en el palacio había ya opulencia, voltea a ver como que por la ventana y ve el tabernáculo, chiquito, de telas, ¿sí? Y se mueve el corazón del rey David, ¿verdad? Y dice, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es posible que yo estoy viviendo en un palacio con todos los lujos y riqueza? Y el arca de Dios, la presencia de Dios que representaba el arca, está entre telas y entre pieles de animales. Dice, no es así. Así es que manda a llamar a Natán, ¿verdad? Al profeta Natán. Y dice, y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo, ya te dio el reino. ¿Sí? Fue fácil para Natán decir eso, ¿verdad? Y el rey, pues pudo haber dicho en su corazón, pues sí es cierto, que te estoy preguntando, si ya Dios me entregó todo. En el punto 3 vemos que Dios corrige a Natán con un mensaje, ¿verdad? Pero no es un regaño, sino que le hace ver las cosas tanto a Natán como a David. Dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, y le hace unas preguntas, ¿verdad? ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? En todo lo que he andado con los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Noten aquí esto, Dios nunca le dijo esto. Esto nació en el corazón de David, como les decía, al ver su opulencia y todo lo que había hecho, había dejado a un lado, ¿verdad? El tabernáculo, había dejado a un lado el arca, ¿sí? Y hasta que agarró la onda, hasta que volvió en sí, dice, y ahora quiere arreglar las cosas, ¿verdad? Entonces se equivoca al hablar con el profeta Natán le dice, adelante, vamos, pero Dios dice, no. Ok, hasta este punto, ¿qué piensan? Adelante, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, aquí podemos ver que sale el lado humano de David y también del sacerdote, ¿no? Porque aquí, pues prácticamente le dice, no, pues sí, haz lo que tú desees, ¿no? Y obviamente, pues sí, ya había dejado algo de hacer algo muy importante, que era anteponer a Dios antes que al hombre. Entonces creo que aquí algo que pasó es de que, pues David, como usted bien lo dice, quiso corregir, ya se dio cuenta de que, oh no, creo que hice algo incorrecto, ¿verdad? Puse primero mi lujo, mi comodidad, antes que al Señor. Sin embargo, pues vemos que Jehová le dice al profeta, al profeta Natán, que no puede, que no tiene por qué estar pensando esas cosas, ¿verdad? Porque no le ha pedido en ningún momento una casa, no le ha pedido nada. Eh, es algo que nosotros también debemos de ver comúnmente en nuestras vidas, que Dios a lo mejor pone en nuestros corazones algo, pero nosotros debemos de meditar bien y de pensar, ¿realmente es Dios quien está poniendo esto en nuestro corazón? ¿Es Dios quien está poniendo los medios? Creo que ahí vale la pena detenerse un poquito y pensar mucho más, meditarlo a profundidad y ver si realmente es algo que va a ser para gloria y honra de nuestro Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que ahí la importancia. Gracias, Gracias. hermano. Gracias. Adelante, hermano Marciano. Sí, considero yo que siempre hay que partir de filtros
en los cuales se vaya depurando lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Hemos más de una ocasión compartido que no es lo mismo servir en la obra del Señor que al Señor de la obra. Tal cosa le estaba ocurriendo en este caso a David y al propio Natán, que por cierto Natán quiere decir hijo dado, hijo deseado. Y bueno, ellos asumían a la hora de estar David creciendo en esa hermosa mansión, el que lo menos que podía hacer era algo por encima de lo que él estaba construyendo para sí. Evidentemente estaba en la obra del Señor, esmerándose por ser obediente, y esa obediencia se reflejaba en el respaldo del Señor. Y el Señor en misericordia le hace entender: David, yo soy soberano y yo no he tenido necesidad de pedir casa en ningún momento. Te recuerdo que tú has sido un siervo fiel y por ende estás conformándote conforme a mi corazón, lo cual me agrada. Pero es menester que entiendas que cuando te digo que sí, debes de obedecer, y cuando te digo que no, has de esperar. Lo mismo aplica para nosotros, en el sentido de que muchas de las ocasiones, por la autosuficiencia, por el orgullo espiritual, en muchas ocasiones asumimos que tenemos el respaldo del Señor. Pero vemos como aquí el propio Natán, un hombre que era la voz del Señor como profeta, y que a través del profeta el Señor hablaba al pueblo para que éste no se descarriase, evidentemente que tomó una decisión personal y particular. Si esto lo asumió un hombre de Dios sumamente conocedor del Señor, y que evidentemente él proclamaba que la ausencia de conocimiento pierde al pueblo, pues vimos que también adoleció de esa apreciación acertada, no escuchando la voz del Señor primeramente. Pero como bien se menciona, de una manera amorosa y misericordiosa el Señor le hace saber a David: no es el tiempo, aún no lo he demandado, no lo he pedido. Y esto tiene también un aparejamiento, valga la observación, en Primera de Crónicas 17. Vemos que en Crónicas se hace una referencia de muchos de los libros que atendemos en el estudio, y aquí se especifica precisamente en Primera de Crónicas 17, que invitaré a mis hermanos a leer también, este pasaje respecto a lo que se le dijo a Natán y a David respecto a esto, ¿no? Pero sí debemos de ser filtradores de lo que el Señor demanda, filtros muy básicos. ¿Esto es conforme a la voluntad del Señor? Por ejemplo, en nuestro caso, a estas alturas que tenemos codificados los 39 del Antiguo, a los 27 del Nuevo, que son los 66 libros que conforman el canon bíblico y que es la palabra del Señor y que es su voluntad, nosotros podemos filtrar en cada aspecto de nuestra vida: ¿es conforme a la voluntad del Señor? ¿Cómo lo voy a saber? Pues remitiéndome a lo que el Señor habla. Amén. Ahora, ¿cuál es la intención de mi corazón? ¿Agradarle al Señor, hacer su voluntad, o irme yo en razón de mis apreciaciones y mi voluntad? Segundo filtro. Y el tercero, ¿cómo va a impactar a mi prójimo? ¿De manera favorable, de manera negativa? ¿Estoy aplicando la regla de oro de hacer lo que quiero que me hagan y no hacer lo que no quiero que me hagan? Es decir, nosotros tenemos la capacidad a la hora de ser uno con nuestro Señor de poder realizar conforme su voluntad, pero vemos que si el mismo profeta Natán no podía desligarse ni por un momento, pues cuanto más nosotros, ¿verdad? Nada más. Muy bien, gracias, hermano. Ok, avanzamos. Punto número 4 en adelante. Dios recuerda su fidelidad pasada. Ya le dijo, ¿verdad? Que no va a ser a su forma ni a su manera. Sin embargo, Dios recuerda algo muy hermoso para David. Algo que quizá ya se le había olvidado. Dice el versículo 8 y 9. Yo te tomé del redil. ¿Qué estaba haciendo en el redil? Él era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre. De detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en cuanto has andado. Aún aunque a veces le añado ahí, aún aunque a veces la has regado bien bonito, David, he estado contigo, porque hallé gracia hallaste gracia delante de mí desde que eras un jovencito. Eso lo está diciendo prácticamente. Entonces, el siguiente punto dice: la promesa de un reino eterno.
Y cuando tus días sean cumplidos, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Él edificará casa a mi nombre, aquí se refiere a su hijo Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí se está refiriendo directamente ya a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene la oración de gratitud de David, ¿verdad? Después de que entiende todo esto que Dios le está diciendo. Dice versículos 18 al 22, y entró el rey David y se puso delante de Jehová, y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Tú eres grande, oh Jehová Dios, porque no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. ¿Vieron qué palabras tan profundas aquí está haciendo David? Entonces David pide el cumplimiento de la promesa. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa. Esto me suena a lo que decía Carla. Hágase tu voluntad y no la mía. Bueno, lo que citaba nuestra hermana Carla. Sea firme y engrandecido sea tu nombre para siempre. ¿Sí? Adoración pura, hermanos. David, un hombre que se equivocó muchas veces. David, un hombre que se tuvo que arrepentir muchas veces. David, que quiere construir algo grande para el Señor, pero aún ahí entiende que no es él, sino que es el Señor. ¿Sí? Quizá recordó muchas de las cosas que había hecho de joven. Él es conocido como el dulce cantor. Él escribió muchos salmos cantados. ¿Sí? Él recordó prácticamente todo el caminar, el peregrinar que tuvo en su vida, y ahora solamente está ya en adoración a Dios, diciéndole, confirma para siempre lo que tú mismo estás hablando, Señor, pero sea firme y engrandecido tu nombre para siempre. Wow. Por eso David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué piensan? ¿Qué les llama la atención o qué les gusta de esta parte? Sí, acertados comentarios de adoración, con la anuencia, desde luego. Adelante, hermano. Sí, gracias. Yo veo también determinante dentro de lo que compartí hace al inicio, el de verdad ir más allá y yendo más allá, vemos como en el verso 16 de 2 de Samuel 7:16 dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Amén. Esta es la esperanza del pueblo de Israel desde antes hasta después propiamente del entronizamiento del rey David. ¿A qué voy con esto? Ellos estaban expectantes a un libertador, a un rey de reyes, a un señor de señores, y era la esperanza del pueblo del Mesías esperado, y que tenía que venir precisamente de Israel, y querían saber específicamente de qué tribu, que es la tribu de Judá, y de la casa de David. Y vemos aquí la figura muy clara de nuestro Señor Jesucristo. Y cabe hacer mención de que precisamente este verso, 2 de Samuel 7:16, viene a ser algo interesantísimo que indagamos, que representa 7 enseñanzas claves del Nuevo Testamento y que habla de lo siguiente, es algo sumamente hermoso, que el Señor Jesús es Hijo de Dios, está en Mateo 1:1, que Él resucitó, está en Hechos 2:30, ¿verdad? Que ese cetro va a permanecer de manera continua, el Juan 2, que además Él iba a propiciar el reino eterno, era el poseedor del reino eterno, en 1 Corintios 15. Además también era el Hijo de Dios en Marcos 1:1, pero sobre todo y muy interesante en Lucas 1, que era producto de una concepción virginal. Y ahí vemos que son 7 claves o 7 enseñanzas de lo que viene a ser el Nuevo Testamento respecto a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo
un antecedente o una columna vertebral que da pie a este tipo de doctrinas o enseñanzas y que son clave en el Nuevo Testamento, se registran a partir de este parteaguas, de esta promesa que el Dios Altísimo, Jehová, Dios de los ejércitos, le hace a su siervo David. Y por ello esa adoración del rey David, en el orden de entender qué grandiosa herencia a su casa, a él como rey y a toda su descendencia, simplemente a la hora de poner al hombre 100% hombre y al Dios 100% Dios dentro de su casa, para traer esa luz al mundo que era nuestro propio Señor Jesucristo. Esto es lo que a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención, el cómo puede de algún verso bíblico coyuntural o de como columna vertebral derivar en muchas más cosas. Y de la misma manera que hicimos mención de los 6 pactos que el Señor ha establecido y no hay más, y de estas 7 doctrinas o enseñanzas en el Nuevo Testamento de la afirmación de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, el Mesías, el 100% Dios, 100% hombre, se vienen a corroborar. De ahí la increíble adoración que efectivamente David le hacía al Señor. Y quiero nada más hacer mención respecto a la última oración propiamente del rey David, en el sentido de que le pide a nuestro Dios que cumpla, ¿verdad? Eso que él ha dicho que cumpla. Pero en la primera división que hicimos de los pactos, vimos que hay 5 pactos incondicionales, que pase lo que pase, el Señor los va a cumplir, y solo había uno condicional, que era el del Antiguo Testamento. Es decir, llevado por el Espíritu el rey David, solamente se alineó a lo que el Señor ya ha determinado, establecer un reino eterno en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Muy bien, hermano, gracias. Adelante, hermano Juan Pablo. Gracias. Bueno, pues aquí vemos nuevamente la promesa de Jehová a David, que su reino será afirmado por siempre, ¿verdad? Y es cierto, aquí lo podemos ver, es tangible para nosotros día a día que ese reino es afirmado, ya que, pues, Cristo de donde vino, de la casa de David, precisamente. Y digo, qué dicha es esta, ¿verdad? Que este reino todavía prevalece hasta nuestros días y hasta la eternidad será. Y tanto es así su promesa cumplida, que nosotros, pase lo que pase, no podrá ser destruido ese reino, ¿verdad? No habrá guerra contra él que lo destruya, no habrá nada que pueda terminar con él. Es algo totalmente para siempre, ¿verdad? Ahora, aquí algo que también es digno de ver es el hecho y de pensar, ¿no? Es de que posiblemente todavía haya uno que otro descendiente del rey David. Obviamente hubo pérdida de registros y demás, lo que hace un poquito difícil esa localización del árbol genealógico toda a nuestra actualidad, ¿verdad? Entonces, yo no dudaría que hubiera todavía algún descendiente del rey David aquí en la tierra, ¿verdad? Y que creo que es algo que también podemos ver nosotros, que son los 2 planos en los cuales iba a ser reafirmado su reino del rey David, en lo espiritual, en el reino de Dios, y también aquí en la tierra, que todavía siga habiendo su descendencia, ¿verdad? Así es. Sería todo. Me hizo recordar algo, hermano, bueno, con lo que están comentando. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Cuando Jesús, dice los evangelios, que cuando Jesús estuvo frente al endemoniado gadareno, el endemoniado dijo unas palabras: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Cómo aún el mundo espiritual puede reconocer esto? O sea, y de aquí parte precisamente este capítulo 7. Sí, los demonios aún en toda la eternidad que han afectado, reconocen esta promesa de Dios, ¿verdad? Que se iba a levantar un hijo, ¿verdad? Más bien que no iba a faltar un reinado, pues de parte del rey David. Y es algo asombroso, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a avanzar. Quiero acabar el capítulo 8.
Por favor, hermano Juan Pablo, ¿puedes leerlo? Si no lo alcanzan a leer, díganme, ¿eh? A ver, ¿ahí me escuchan? Ajá, adelante. Ok, sería el de... ¿Cuál es? Ay, se me perdió. David gana fama y extiende su reino. Ajá, sus dominios, capítulo 8. Ok. Así ganó David fama cuando volvió a derrotar a, a 18,000 sirios. Y todos los estomitas fueron siervos de David. Su nombre se engrandece y Dios le da paz mediante la derrota de enemigos No, hermano, alrededor. no sé qué está No. leyendo. Ay, caramba. Nada, la diapositiva de ahorita. ¿Sí la veo o no la veo? Si no, para que alguien más lo lea. No, a Ok, ver, creo que tengo problemas aquí con el está bien. teléfono. Hermana Yo Carla, ¿me la puedes leo si leer, por quieres. favor? Ok. Gracias. Fabi, ¿la quieres leer? No, léelo tú, Carla. Está bien. Va. David extiende sus dominios. Capítulo 8. Victoria sobre filisteos y moabitas. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. También derrotó a Moab. Dios le concede a David dominio sobre enemigos antiguos y asegura la frontera de Israel. Derrota de Hadad-Ezer y sometimiento de sirios. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer y puso a David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David. El poder de las naciones vecinas es quebrantado y David extiende su control al norte. Los pueblos vencidos traen tributo. Joram trajo en sus manos utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová. Las riquezas de las victorias son consagradas a Dios, mostrando gratitud y reconocimiento de su soberanía. David gana fama y extiende su reino. Así ganó David fama cuando volvió de derrotar a 18,000 sirios, y todos los edomitas fueron siervos de David. Su nombre se engrandece y Dios le da paz mediante la derrota de los enemigos alrededor. David gobierna con justicia. Y el reino de David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. El reinado de David no solo se distinguió por las victorias, sino por la justicia y equidad hacia su pueblo. Muy bien, gracias. Ok, vemos aquí en este capítulo 8, pues que Dios sigue confirmando, ¿verdad? A David su reinado. Ahora lo pone sobre sus enemigos, ¿verdad? Ahí dice victoria sobre los filisteos, sus grandes enemigos, ¿verdad? Sobre los moabitas. También la derrota de Hadad-Ezer y sometimiento de sirios, y no eran pocos, ¿verdad? Eran muchos. Los pueblos vecinos, ahora al reconocer esto, traen tributos. Dice allí el punto 3, versículo 10 y 11. Joram trajo en sus manos utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey dedicó a Jehová, ¿verdad? David gana fama y extiende su reino, sigue ganando fama, sigue adquiriendo muchas posesiones. Él sabe perfectamente que ya Dios le dijo que él no va a construir lo que anhelaba tanto su corazón, sino que él ahora comienza a amontonar riquezas, comienza a amontonar los materiales, maderas preciosas, bronce, oro, plata, telas preciosas o finas, sí, para que posteriormente quien Dios decida que iba a construir su templo, pues ya David tenía todo preparado, ¿verdad? Se cree que aún los mismos planos los diseñó David y no Salomón. ¿Cómo ven eso? O sea, era tanto el anhelo de David de construir
que de verdad pues sí pasó un trago amargo, ¿no? De decir, yo hubiera querido hacerlo, pero bueno, junto los materiales para quien venga es el que lo va a construir. David entonces gana fama y extiende su reino, y David gobierna con justicia. Esto es algo que quiero resaltar. El reino, y reinó David sobre todo Israel. Y David, fíjense, administraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Qué piensan de estas dos palabras? Administrar justicia y equidad. Ya sabemos que las riquezas ya se las dio el Señor y amontonó bastante, pero ahora era importante la forma en cómo estaba gobernando, con justicia y con equidad. ¿Qué podemos decir ahí? Adelante, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que el rey David empezó a gobernar conforme al corazón de Jehová, en una sola palabra. Porque para justicia, pues solamente la de Dios, ¿verdad? Y equidad, pues ¿qué es equidad? Pues es el hecho de poner a todos en una misma condición para de ahí partir en adelante, ¿verdad? Entonces, creo que es algo muy importante que David estaba gobernando también conforme al corazón de Jehová. No lo estaba haciendo conforme a su criterio, a su libre albedrío, ni nada de eso, sino que tenía una guía para poder gobernar. Y eso creo que viene ligado también de aquí, de que él pues no iba a construir el templo, pero por lo menos tenía que hacer algo para poder dejar las bases firmes sobre ese reino y para quien viniera posterior a él, ¿verdad? Creo que es algo bien importante que hizo David y que dejó el terreno preparado para todo, ¿verdad? Incluso también en el gobernar con justicia, porque de una u otra forma, Salomón, que fue quien construyó el templo, creo que también eh, debió de haber aprendido algo de la forma de gobernar de su padre, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que era prácticamente el ir sentando bases, ir educando, ir preparando el terreno para que en el momento adecuado, quien fuera a ser el rey, llegara con todo lo necesario para poder continuar con la obra del Señor. Gracias. Interesante, gracias. Adelante, hermano Marciano. Sí, nuestro Dios todo lo establece, lo armoniza para su propio engrandecimiento, por amor de su nombre. De tal manera que propició un tiempo de paz ya en los últimos días del rey David, previo al, a la posesión propia que haría Salomón del reino. Evidentemente que en ese periodo de paz él tenía la concentración en el ejercicio de algo básico que se debe de generar como un gobernante, una administración de la justicia que permita a todos y aquellos, a cada uno de aquellos habitantes darles lo que corresponde. ¿Y qué era lo que corresponde? En el orden del parámetro de lo que Dios mandaba. De ahí el que efectivamente tendría que tener una conexión permanente para que el justo de justos pudiera filtrar esa justicia a través de un instrumento justo, que tendría que ser el rey David, pero en paz, en un periodo de paz, para transicionar el poder a su hijo Salomón, que precisamente quiere decir paz, Salomón, de tal forma que en ese sentido, cuando accesa Salomón al poder, lo que demanda del Señor, porque ya todo estaba solucionado en la administración de la justicia y la equidad, era sabiduría por la cantidad de gente que había que gobernar. Y entonces el Señor, en esa humildad, le da la bienaventuranza de hacerlo el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo, para que le diera continuidad a administrar en justicia y equidad lo que ya con antelación su papá había generado, había propiciado, pero entendamos, en una permanente comunión con el Señor, de tal manera que esa permanente comunión con el Señor nos va a permitir tener el respaldo de ser siervos e hijos obedientes,
Nuestro Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El guardar los mandamientos implica llevar a la obra esos mandamientos. De tal manera que en el caso del rey David, que era el amado siervo del Señor, porque David quiere decir el amado, evidentemente que era correspondiente a la adoración anterior, precisamente de Samuel 7, segundo de Samuel 7, segundo libro de Samuel 7, y le dio continuidad por sobre los enemigos, incluso llevándolos a ser tributarios para la contribución del reino. Pero el rey David, en esa adecuada administración de justicia y de equidad, solamente en el ejemplo y en el ejercicio del poder público y administrativo, le traslada a Salomón tal tarea que al paso del tiempo él tocó el extremo en el sentido de que rebasó la sabiduría otorgada al deseo propio de sus propios afanes, ¿no? Lo cual Así ya lo es. empezó a desviar de lo que tenía que ser esa continuidad de ese sistema establecido en ese periodo de tiempo. Nada más. Así es. Bueno, interesante, ¿verdad? Vámonos a las preguntas de reflexión. Mi hermana Fabiola, por favor, la primera. Y leerla y contestarla, por favor. Estoy dedicando al Señor mis logros, talentos, recursos. No, la color rojo. Perdón, sí. Estamos más enfocados en construir edificios y estructuras visibles o en edificar una comunidad viva donde la presencia de Dios habite en los corazones. Pues no le voy a mentir, a veces sí he pensado que en la iglesia nos preocupamos un poquito más por tener todas nuestras comodidades, porque al final del día son para nosotros. Sí queremos darle a nuestro Señor una iglesia que se merezca ser llamada la casa de oración del Señor, pero a veces creo que sí ponemos más o oramos más por el proterreno que por nuestra vida espiritual, la verdad. Y me incluyo ahí también. Muy bien, correcto. Gracias por contestar. Hermano Marciano, la 2, por favor, color naranja. Si estamos proclamando y viviendo bajo la esperanza del reino eterno de Cristo, o nos hemos conformado con reinos temporales y logros humanos. Esta es una ambivalencia en la cual caemos. Y hablo en primera persona. Esta ambivalencia tiene que ser erradicada en el orden de estar bien definidos, proclamando y viviendo bajo la esperanza del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ocurrir sí, solo sí, nosotros en ese compromiso, como acertadamente mi hermanita Fabi contemplaba hace un momento la respuesta, nos enfocamos en el nutrir el espíritu, podremos estar fuera de esa ambivalencia y estar bien definidos bajo esa esperanza del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y no, ¿verdad? Y no caer a la conformación que hoy Dios tiene control de todas las cosas. Hoy en la reflexión inicial del día, gloria a Dios, se hablaba precisamente de Romanos 12:2, en la cual no os conforméis a este siglo, sino seáis transformados por la renovación de vuestra mente para ver la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es imperativo el que estemos proclamando y viviendo bajo la esperanza del reino de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es una necesidad vital. Amén. Gracias. Fuertes las dos preguntas, ¿verdad? Que ciertamente así como le movieron el tapete al rey David, también nos lo mueve a nosotros el Señor. Cierto. Tenemos que reflexionar en esto. Y me incluyo también. Gracias, hermanos. Hermana Carla, por favor, la número 3, la morada. Sí. ¿Estoy dedicando al Señor mis logros, talentos, recursos o los estoy usando solo para mi propio beneficio? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, ahorita se me ha pegado más decir, Señor, hágase tu voluntad. No es lo que tú me bueno, todo lo que tengo es gracias a ti y hasta donde he llegado es gracias a ti.
Y pues si tú tienes que quitar o poner, tú sabes por qué es. Ahí hágase tu voluntad. Solo que a veces sí o sea, como me cuesta, bueno, en mi yo humano se me va y luego sí en el trabajo digo, ay, mira, ya solucioné esto, qué inteligente, ¿no? Pero ya luego me acuerdo, no, esa inteligencia me la da Dios. Ahí sí siento que todavía me falta trabajarlo, pero sí he orado que se haga conforme a su voluntad. Amén. Gracias. Para que el nombre del Señor sea glorificado, como decía el rey David, ¿verdad? Amén. Gracias. Muy bien, pues vamos a terminar. Le voy a pedir a mi hermana Carmen que nos despida en oración, poniendo en las manos de Dios lo que hoy nos ha enseñado, por favor. Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Gracias. Señor mi Dios, papito hermoso, cuántas gracias te damos, Padre hermoso, por estas meditaciones que hemos podido llevar a cabo a través de tu palabra, mi Señor. Que estas preguntas, Señor, sean contestadas después de este estudio, Padre hermoso, siempre afirmando lo que tú pides de tu iglesia, mi Señor. Muévenos, transfórmanos, papito hermoso, y que verdaderamente hagamos tu voluntad, mi Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos pides que llevemos a cabo, mi Señor, para que tu casa pueda trabajar, Señor, correctamente. Queremos realmente servirte, ser útiles, Señor, a ti. Mándanos, dirígenos y permítenos ser dóciles, mi Señor, para poder escucharte y poder seguir tu mandato y no nuestra voluntad, Señor. Confiésome, Señor, que a veces por impulso hace uno las cosas yo en primer lugar, mi Señor, y cuando no me salen es cuando reacciono y digo, Señor, perdóname porque no te puse a ti primero. Perdónanos, mi Señor, y que ese sea nuestro pensamiento día tras día. Tú primero, Señor, que se haga tu voluntad, pero verdaderamente tu voluntad en la vida de cada uno de tus siervos y de cada uno de tus hijos, mi Señor, igualmente. Que seas tú el que dirija nuestro andar, nuestro pensamiento, nuestro caminar, nuestras decisiones, para poder, Señor, ser justos en lo que hagamos y que no cometamos injusticias, papito hermoso. Ayúdanos. Ayúdanos, mi Señor, y gracias por este bello estudio. Gracias porque a través de tu palabra, pues tu Espíritu Santo hace, Señor, que nos califiquemos y sepamos verdaderamente, Señor, con honestidad, examinarnos y darnos cuenta, Señor, en donde no estamos trabajando correctamente. Perdónanos, mi Señor, perdónanos. Y gracias, gracias porque tu palabra siempre nos redarguye, mi Señor, y nos muestra el camino a seguir. Gracias por la enseñanza de hoy. Permítenos, Señor, dormir tranquilos y mañana renovar nuestras fuerzas, Señor, para poder seguir adelante. Y hágase tu voluntad, Padre, en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana Carmen. Muy bien, pues ahí está la tarea. Por favor, ayúdenme a tomar captura de pantalla. Leer capítulo 9 y 10. David y Mefiboset y la derrota de amonitas y sirios. Ya la tengo. Ya, gracias. Bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Tengan bonita noche. Buenas noches, Buenas que noches. Dios les Que bendiga. Dios los bendiga. Qué Bendiciones bueno a verte, todos. Fabi. Espero que Gracias, te Carla. Seguimos Igualmente. orando, Fabi. Que Dios te Sí, bendiga. ya Muchas se te gracias. extraña. Bye a todos. Igualmente los extraño. Que Dios los Bye, bendiga. bye. Bendiciones a Bye, todos. bye.